Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más para seguir compartiendo la palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 21 y 22, que dice así la palabra del Señor. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Versículo 22. Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En los versículos anteriores encontramos a un escriba acercándose a Jesús para decirle que le iba a seguir allí donde quiera que fuera, a cualquier lugar. Pero en esta ocasión, quien se acerca al Señor no es un escriba, no es una persona desconocida, sino que dice el texto que es un discípulo. Y entre estas dos personas, el escriba y el discípulo, hay algunas diferencias llamativas. Por ejemplo, al escriba se le ve decidido, se le ve con un ánimo pronto de seguir a Jesús, mientras que este discípulo parece como que no tiene prisa en servir, no considera que sea urgente el asunto de dedicarse por completo al servicio a Dios, sino que todavía tiene unas prioridades que atender antes de tomar la decisión de servir a Jesús. Y esta prioridad que antepuso al servicio a Dios fue la de enterrar primero a su padre. Claro, cuando nosotros leemos este pasaje con nuestra cultura, con la cultura de estos tiempos, parece ser que este discípulo está haciendo referencia a que su padre había fallecido, había muerto, y que tenía que ir a preparar el velorio, el entierro. Pero esto no es así. En aquel entonces, cuando se decía enterrar a sus padres, se refiere a que su padre, seguramente ya era una persona mayor, era un anciano, y quería pasar sus últimos días a su lado. Y aunque esto pudiera sonar bien, bonito, podría parecer que esto habla bien de este discípulo, porque oye, él quiere pasar junto a sus padres los últimos días. Aún así Jesús le dice que no, que le siga y que deje que los muertos entierren a sus muertos. ¡Wow! No sé a ti, pero esto a mí me parece una respuesta bastante dura por parte del Señor. Pero es que los servidores de Dios tenemos que aprender varias cosas si de verdad queremos servir a Dios. Primero, que los tiempos los marca Dios y no nosotros. La Biblia dice en el Salmo 31, versículo 15, que en la mano de Dios están nuestros tiempos. Es decir, que es Dios quien decide los tiempos y no nosotros. Nosotros no tenemos la potestad de decidir cuándo sí y cuándo no servimos, sino que debemos responder a este llamado tan pronto nos llame el Señor. Aprende algo. El que no sirve cuando puede, no servirá cuando quiere. Te lo repito, el que no sirve cuando puede, no servirá cuando quiere. Me explico. Mucha gente posterga el servicio a Dios hasta que suceda algo en sus vidas. Dicen cosas como, por ejemplo, cosas similares a las de este discípulo. Cosas como, quiero primero terminar mis estudios para luego entonces ya comprometerme con Dios. O déjame primero que casarme antes de comprometerme con Dios. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer aquello antes de dar el paso de seguir a Jesús. Y por la experiencia que tengo me doy cuenta que ese día nunca llega. Porque aquel que dice que cuando acabe los estudios va a empezar a servir a Dios, una vez acabe sus estudios, pues lo que va a empezar es a buscar trabajo y entonces dirá que tampoco tiene tiempo de servir. O esa persona que dice, no, deja primero que me case. Una vez se casa, una vez lo haga, después tendrá otra excusa para tampoco servir. Recuerdo hace un tiempo atrás, un hombre que tenía mucho talento para el servicio a Dios y para hacerlo con excelencia. Y yo siempre le animaba para que tomara ya la decisión de una vez por todas de hacerlo, de servir a Dios. Pero siempre me salía con alguna excusa. Si no era el trabajo, era otra cosa. Si no era un improviso, era otra situación. Hasta que me puse serio y le dije, oye, tienes que tomar una decisión ya de una vez por todas. Y me dijo, Alberto, ahora en 1 mes y medio va a venir mi suegro a mi casa, se va a quedar una temporada en mi casa, así que deja primero que pueda arreglar mi casa, que haga unas pequeñas reformas para mi suegro, y ya después verás que sí, después me pongo serio con el Señor, Alberto. Al final, como te podrás imaginar, ese día nunca llegó. Siempre siguió poniendo excusas y excusas y excusas. Y el día que quiso tomar la decisión, le surgió un serio problema en su matrimonio y ahí ya no pudo hacerlo. Por eso digo que el que no sirve cuando puede,
no va a poder hacerlo cuando quiere. Y la segunda razón por la cual el Señor fue tan duro en esta respuesta es porque nosotros tenemos que anteponer a Jesús a todo lo demás, absolutamente todo, incluso a nuestra propia familia. Jesús dijo claramente en el Evangelio de Lucas capítulo 14 y versículo 26, que si alguno quiere ir en pos de él y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, entonces no podrá ser su discípulo. Esta palabra aborrecer significa en este contexto amar menos. Es decir, que cuando nosotros tomamos la firme decisión de seguir a Jesús, hemos de amarlo a Él por encima de todas las cosas, aún de nuestra familia. Y por último me gustaría explicar esta expresión de Jesús cuando le dice a este hombre, a este discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aunque si bien es cierto que esas palabras pueden parecer muy chocantes, a lo que está haciendo referencia Jesús aquí es que los problemas de esta vida terrenal no pueden ser un impedimento para servir en la obra de Dios, que es espiritual. La obra de Dios, que es eterna, es mucho más importante que cualquier otro asunto de esta vida que es temporal. Y aunque esto quizá nos cueste entenderlo, porque ahora nosotros nos movemos en esta vida terrenal, yo estoy convencido que cuando nosotros entremos y comencemos en la eternidad, le daremos completamente la razón a Jesús. Que no hay nada en esta vida, ni aún el entierro de un padre, que sea más importante que la vida eterna. Con esto no quiero ahora que se te quede como un mal sabor de boca, pensando que Jesús no se preocupa ni quiere a nuestra familia, o que al Señor parece como que le da lo mismo nuestra familia, si se muere o no se muere. No, eso no es así, ni muchísimo menos. Jesús simplemente nos está enseñando, nos está dando una gran lección de que el reino de Dios ha de estar sobre todas las cosas de este mundo. Jesús se preocupa de la familia, y mucho. De hecho, Él es un Dios que hace habitar en familia. Así lo dice el libro de los Salmos hasta en 2 ocasiones. Por ejemplo, el Salmo 68:6 y el Salmo 113:9. Dios es un Dios de familia, un Dios que cuida, un Dios que protege a nuestras familias. De hecho, Jesús, si te recuerdas, en sus últimos segundos de vida, antes de morir crucificado, en quien pensó fue en su familia. Y por eso le dijo a su discípulo Juan, el único que estaba a los pies de esa cruz, que cuidara de su madre. Jesús se preocupa mucho de la familia, pero nosotros no podemos anteponer nunca la familia a Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a Dios. Señor, te damos las gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres un Dios de familia. Tú te presentas a nosotros como un padre y nosotros somos tus hijos. Tú cuidas, tú velas, tú proteges nuestra familia. Tú eres un Dios que hace habitar en familia. Por eso te amamos, te bendecimos, Señor. Y aprovechamos esta ocasión para pedirte por nuestra familia, por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros primos, todo familiar, Señor. Te pedimos por ellos para que los guardes, los bendigas. Oramos por todos aquellos familiares que todavía no te conocen, que tengan la oportunidad de conocerte, que puedan tener el privilegio de tener un encuentro contigo. Señor, haznos entender que tú estás por encima aún de nuestra propia familia. Gracias por tantas enseñanzas hermosas y bellas que desprenden tu palabra. Te bendecimos y te adoramos. Guárdanos en este día, protégenos, bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, si así Dios nos vuelve a dar el privilegio de poder conectarnos y seguir compartiendo el mensaje del Señor. Nos vemos mañana. Dios te bendiga.